Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Guillermo Monjau. Los alumnos en Monte me llaman Profe Willy, así que ustedes pueden hacerlo en la misma forma. Y tengo el tremendo privilegio y responsabilidad de poder compartir con ustedes en cuanto a Mateo, el Evangelio del Reino. Cuando hablamos de Mateo, muchas veces decimos que es uno de los 4 evangelios. Bueno, esta expresión es correcta en un sentido, no es correcta en otro. Es correcta en el sentido que tenemos 4 relatos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que nos hablan de la vida, pasión, muerte, resurrección de nuestro Señor. Eso es cierto. Pero no hay 4 evangelios, hay un evangelio. Eso se lo recuerda Pablo a los Gálatas en el capítulo 1 de su carta, a partir del versículo 6, cuando él dice, no hay otro evangelio. Tan pronto ustedes se dejaron engañar y se han desviado, hay un solo evangelio. ¿Por qué? Porque evangelio significa buenas noticias que tienen 2 aspectos. Por ejemplo, había un combate, terminaba el combate, el ganador enviaba, el general a cargo allí en el campo de batalla, enviaba un mensajero. Ese mensajero debía ir rápidamente, lo más rápido posible, hasta el palacio, y ahí llevaba el evangelio, las buenas noticias. Cuando el evangelio lo compartía, producía 2 cosas: alegría en el que lo recibía y alegría en aquel que lo compartía, porque también recibía dones, premios, obsequios por el mensaje que había compartido. Bueno, es así a través de los siglos, ¿no es cierto? El mensaje del evangelio produce un gozo tremendo en aquel que ha recibido a Cristo como su Salvador. Pero también qué gozo haber sido el instrumento usado por Dios para que alguna persona que estaba perdida en sus pecados alcance la salvación. Tenemos 4 evangelios, pero la realidad es que no tienen un mismo enfoque. Los 3 primeros, excluido el 4, tienen una idea más bien teológica que biográfica. Los 3 primeros son llamados evangelios sinópticos, porque encaran la escritura, el relato, en una forma común, semejante. En cambio, enfatizando el aspecto teológico, Juan va a ir en una forma un poco diferente. Así que Mateo, del cual no quedó registrada ninguna palabra, nunca se dice y Mateo dijo, no hay nada de eso. Sin embargo, Mateo nos dejó un extenso libro para compartirnos de nuestro Señor. La verdad que Mateo es un evangelio muy importante, pensando en el enfoque y la ubicación donde está. Está en el lugar exacto en nuestras Biblias. ¿Por qué? Es como el eslabón perfecto que ha de unir Malaquías con el libro de los Hechos, o sea, el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Cuando nosotros pensamos en estos 4 relatos, podríamos pensar, ¿por qué 4? Bueno, muy sencillo, tenemos 4 relatos porque los profetas en el Antiguo Testamento hablaron de 4 aspectos del Mesías. Me gustaría ir primero con ustedes a Zacarías capítulo 9, y allí vamos a encontrar en Zacarías 9 lo siguiente: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Zacarías en este versículo está profetizando que el Mesías sería un rey sí, muy especial, ¿no? Viniendo montado sobre un asno. Cuando vamos a Isaías capítulo 42, ahí vamos a ver en el versículo 1 lo siguiente. Vamos a leer Isaías 42:1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. Mi siervo, dice Jehová. El Mesías sería el siervo obediente de Dios. Y así como Mateo va a enfatizar el aspecto de que el Mesías sería rey, porque él va a escribir a un público judío para demostrar que aunque Cristo fue crucificado, rechazado, él es el Mesías de Israel. Marcos
va a tomar este segundo aspecto, el que señalábamos recién en el versículo de Isaías 42, el siervo obediente de Dios. En tercer lugar, volviendo a Zacarías, pero ahora del capítulo 6, dice el versículo 12, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. El varón, el hombre. Y aquí Lucas va a enfatizar la humanidad de Cristo. Cristo, el hombre perfecto. Cristo, el postrer Adán, del cual hablaría más adelante Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Y en cuarto lugar, ahora volviendo a Isaías, pero ahora en el capítulo 35, vamos a encontrarnos con el versículo 4, donde nos dice, decídalo de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Dios mismo vendrá. El Mesías sería Dios. Y este es el punto de vista de Juan. Así que las escrituras del Antiguo Testamento nos enseñan que el Mesías sería rey, sería el siervo obediente de Dios, sería el hombre perfecto, pero a la vez sería Dios. Y tomando estos cuatro aspectos, Mateo va a escribir para Israel como el rey de los judíos. Marcos nos va a señalar la obediencia maravillosa de Cristo. Lucas nos va a hablar de su humanidad perfecta y Juan va a enfatizar su divinidad. Realmente Mateo va a dividir su escrito en tres partes. 1:1 a 11:1, él va a mostrar que en la primera parte de su ministerio, el Señor ofreció el reino. Primero a través de Juan el Bautista, que es el primero que lo predica, después a través suyo y de sus discípulos. Y no solo palabras. Mateo va a resaltar cómo el Señor demuestra su derecho a ser reconocido como rey en 5 diversos aspectos. En primer lugar, el derecho legal. Y esto se ve en el capítulo 1 y capítulo 2. En el capítulo 1 el libro comienza con la genealogía de Jesús. Y esa genealogía ha de probar que Jesús nació en la familia real, descendiente de Abraham, a quien se le había prometido la tierra, descendiente de David, a quien se le prometió el trono. En el capítulo 2 vemos que los magos buscan al rey de los judíos que ha nacido, nació rey. En segundo lugar, en el momento del bautismo, tenemos ahí el testimonio del Espíritu Santo descendiendo sobre él como una paloma y la voz del Padre que se escucha diciendo, este es mi Hijo amado. Cuando llegamos al capítulo 4, vemos el incidente de la triple tentación y ahí vemos a Jesús triunfante y ahí vemos que aún desde el punto de vista moral, el Señor tiene derecho a reinar sobre nuestras vidas porque Él mismo no es controlado por ninguna pasión. Capítulos 5, 6 y 7 nos llevan a pensar en el derecho judicial. Ahí tenemos lo que se llaman el código del reino o la plataforma de gobierno del reino. Y ahí el Señor va a decir varias veces, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y ahí va a colocar su autoridad por sobre cualquier otra autoridad. Moisés les había dado ciertas indicaciones, ciertos mandatos, pero yo os digo. Y él va a dar un nuevo sentido, un sentido mucho más amplio, a algunos de los mandamientos que ellos pensaban que conocían y entendían. Y en último lugar, vemos capítulo 8 y 9, el derecho profético. Los profetas habían anticipado que la venida del Señor estaría asociada, acompañada de una serie de milagros. Y entonces Mateo lo que hace en estos 2 capítulos va a relatar diversos señales, milagros que vamos a ver obviamente en su momento, y a través de eso va a mostrar que aún desde el punto de vista profético, Jesús cumplió los requisitos para ser reconocido como rey. Así que la primera parte del Evangelio de Mateo, 1:1 a 11:1,
el derecho, el reino ofrecido y los derechos del Señor expuestos. En segunda parte, 11.2 a 12.45, vemos el reino rechazado. ¿Cuál fue la actitud de Israel frente a la predicación, estas ofertas, frente a estos mensajes, estos milagros? ¿Cuál fue la reacción? Fue rechazo. Y ahí tenemos una serie de detalles que nos muestra lo que es el fracaso de Israel. El reino es rechazado y en consecuencia Israel es descalificada. Y después, al llegar a la última parte del Evangelio de Mateo, ya vamos a ver que no se ve una oferta en el Evangelio del establecimiento del reino, porque fracasaron. Y la última parte, tercera y última parte del libro, comienza en capítulo 12, 46, al fin del libro. Y ahí nos muestra fundamentalmente el cambio que se produjo a causa del rechazo de Israel. Se acercan a algunos al Señor y le dicen, está aquí tu madre, tus hermanos, tus hermanas, y te buscan. Y el Señor, señalando a sus discípulos, dice, ¿quién es mi hermano, mi hermana y mi madre? Todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces el Señor está marcando que desde el comienzo del ministerio hasta cierto punto la relación tenía que ver con cuestión de sangre. El Señor manda a los discípulos en el capítulo 10 diciéndoles, no vayan a ciudades de gentiles ni camino de samaritanos, solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ahora, a causa del rechazo de la nación, la relación con él ha de ser de carácter espiritual. Todo aquel que quiere hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que capítulo 1 y 2, el derecho legal. Vamos a ver un poquito en cuanto a esto. Tenemos entonces los primeros 17 versículos del capítulo 1 que nos van a hablar de la genealogía. Bueno, este es un pasaje que muchas veces nosotros obviamos o salteamos, pensando que no tiene mucho sentido, mucha importancia para nosotros. Lo cierto es que es fundamental, es importantísimo en el relato de Mateo, porque él va a través de esta genealogía él va a mostrar que Jesús es el Mesías desde el punto de vista legal, que él nació en el linaje real. Él comienza la genealogía hablándonos dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham, al quien se le prometió la tierra prometida. Y David, a quien se le prometió un trono eterno. Bueno, ahí en esa familia debe nacer el Mesías. Y Mateo va a mostrarlo a través de esta genealogía. Yo recuerdo que era un adolescente un día y dije, bueno, voy a comenzar este nuevo año leyendo el Nuevo Testamento, así que voy a Mateo, abrir la Biblia, me encontré con esta serie de nombres. Dije, bueno, voy a comenzar en el versículo 18, porque no entendía el sentido, el propósito de este libro. Ahora vamos a hacer una pausa. Ustedes, por favor, lean estos 17 versículos y ya vamos a hacer algunas consideraciones. Hay varias cosas que podemos observar en este relato, en esta genealogía. Lo primero que vemos es que esta es una genealogía que nos muestra la soberanía de Dios. Cuando nosotros decimos que Dios es soberano, lo que estamos expresando es que Él está por sobre todo. No hay alguien, no hay ningún hombre o institución que tenga más poder que Él. Él es soberano, un soberano absoluto. Y la soberanía de Dios queda muy clara al expresar el relato de estos versículos, ¿no es cierto? ¿Por qué? En primer lugar, vemos en el versículo 2, dice, Abraham engendró a Isaac. Ahora, el derecho
un padre lo transmitía a su hijo primogénito. Isaac no fue el primogénito. Antes Abraham tuvo a Ismael. Más adelante va a decir que Isaac engendró a Jacob y Esaú. Bueno, Esaú fue el primogénito, pero Dios escogió a Jacob. Más adelante habla de los hijos de Jacob y ahí aparece Judá y sus hermanos. Judá engendró, es Judá. Judá no fue el primogénito fue Rubén. Y ahí más adelante el versículo 3 dice, Judá engendró de Tamar, una mujer, a Fares y a Sara. Sara con Z, es un varón. Eran mellicitos, ¿eh? Y hay una historia interesante ahí en Génesis capítulo 38. Cuando están por nacer, Sara saca primero su manita y ahí la partera ata una cinta y dice, bueno, vos saliste primero, sos el primogénito. Pero después dice que metió su mano y salió Fares, pero ya el primogénito era Sara. Sin embargo, vemos que acá Judá engendró de Tamar a Fares y Sara. Fares a Erod. El elegido fue Fares. La soberanía de Dios. Dios es soberano sobre nuestras vidas y nunca nosotros debemos pensar que Dios no puede hacer con nosotros lo que Él desea hacer, porque Él es soberano. Quizá algunos no nos consideren o no te consideren como alguien de mucho valor. No importa lo que la gente, no importa lo que vos o yo pensemos de nosotros mismos. Importa lo que Dios ve y lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, porque Él es soberano. Pero no solo Dios es soberano, sino que también esta genealogía nos muestra que esta es la genealogía de la gracia de Dios. Dios es un Dios de gracia. En las genealogías habitualmente no aparece la mención de mujeres, porque el jefe de la familia transmitía su derecho a su hijo varón primogénito y así iba pasando. Y las mujeres no necesariamente estaban. Sin embargo, en esta genealogía aparecen 4 mujeres. La primera está en el versículo 3. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, los mellicitos que recién mencionábamos. Ahora, ¿quién era Tamar? Bien, Tamar era una mujer que se había casado con un hijo de Judá, que enviudó sin tener hijos, y la ley llamada del levirato establecía que la viuda debía casarse con un hermano de su esposo y que el primer hijo que ellos tuvieran debía ser anotado como si fuera hijo de aquel que había muerto. Y de esa forma, esa parte de la familia no desaparecía de la nación de Israel. Bueno, Judá conocía esa historia, esa ley, mejor dicho, por supuesto también Tamar, y evidentemente tenía que esperar, quizá era muy pequeño, quizá un niño era, tenía que esperar. Pasa el tiempo, Tamar se da cuenta que su suegro no está dispuesto a cumplir esa parte de la ley. Y entonces dice, bueno, yo me voy a encargar de que cumplas. Entonces ella se vistió como una ramera. Cuando Judá la ve al costado de un camino, él le dice, bueno, quiero llegarme a vos, bueno, negocian una relación. Ella dice, ¿qué me vas a dar? Bueno, te voy a mandar un cabrito. Bueno, está bien, pero ¿qué me vas a dejar de garantía? Vos te vas y no me mandás nunca el cabrito. No, yo te voy a dejar. ¿Qué querés? Bueno, quiero el bordón, ese báculo, ese sello, déjame todo eso. Cuando vos me mandas el cabrito, yo te devuelvo esas cosas. Muy bien, las cosas pasaron. Cuando llega a su casa, Judá manda el cabrito. Cuando llegan los cabritos al lugar, cuando llegan los siervos al lugar donde le había dicho Judá, la mujer no está. Y nunca Judá entendió hasta que en algún momento le llega el rumor. ¿Viste Tamar? La viuda está embarazada. Y ahí Judá se enojó y dijo, bueno, vayan a buscarla y apedréenla, hay que borrar su nombre. Y cuando la van a buscar, Tamar dice, bueno, está bien, si me van a apedrear, háganlo, pero primero tomen este sello, este báculo, este bordón, llévenselo a Judá y díganle, el dueño de esto es el papá de la criatura.
Y cuando lo vio, dijo Judá, "Ja, ella finalmente terminó siendo más justa que yo, porque yo no estaba cumpliendo lo que debía cumplir". Pero fíjense, Tamar, una mujer que de alguna forma nos ejemplifica aquellos que tienen una forma de vivir que dice, el fin justifica los medios. Yo tengo derecho, así que yo lo hago. Llegó a prostituirse para lograr lo que consideraba que era su derecho. Más adelante en el versículo 5 dice, Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Booz. ¿Quién era Rahab? La ramera de Jericó. Seguimos más adelante. Booz engendró de Ruth a Obed. ¿Quién era Ruth? Bueno, vamos a la Biblia y Ruth era una mujer muy dulce, no tenemos nada en cuanto a su persona. Sin embargo, había un problema muy grande. Era moabita. Los moabitas habían sido maldecidos. Y en Deuteronomio 23:3, ahí se recuerda que ellos aún contrataron un profeta para que maldijera a Israel. Entonces nadie quería tener relaciones con un moabita, nadie quería tener en su familia un moabita. Y más adelante, en último lugar, la cuarta mujer, versículo 6 dice, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Esto se podría haber escrito de varias formas. Podría haber dicho, Isaí engendró al rey David, el rey David engendró a Salomón, punto. O se podría haber escrito, Isaí engendró de Betsabé a Salomón. Pero por si alguien estaba distraído, el Espíritu Santo guía a Mateo a poner una forma bien clara, bien enfática. Dice que David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías, y nos lleva al punto más bajo en la vida de David. Allí hubo adulterio, allí hubo asesinato. Ahora, si yo me quiero presentar de candidato a presidente de una nación, y tengo un tatarabuelo que ha sido un mafioso o un narcotraficante, lo que sea, yo voy a procurar ocultar eso, porque no me ayuda. Pero ¿por qué Mateo pone todo eso? ¿Saben por qué? Porque la genealogía del Mesías nos muestra que Jesús es un Dios de gracia. Que Dios no solo es un Dios que tiene que ver con la soberanía, el gobierno total, el control total, sino que también es un Dios de gracia. Y termino esta parte haciéndote pensar. Si no fuera por la gracia de Dios, ni vos ni yo tendríamos un lugar en su familia, pero su gracia nos tomó, nos alcanzó y nos adoptó como hijos suyos. Gloria a su nombre.